Panamá Decide 2014. Tu mejor elección. Sean todos bienvenidos a Panamá Decide 2014. Hoy, feliz domingo de Pascua a todos. Obviamente, el tema de la semana, el llamado Varela Gate, que eso es lo que vamos a tocar hoy domingo. Procedo a presentar a mis compañeros de domingo a domingo. Mirna Ortega, de esta casa, Next TV, y Dustin Guerra, director del diario El Panamá América y parte de la alianza informativa conformada por Next TV, KW Continente y El Panamá América. Los invitados de hoy, tengo primero al abogado Alejandro Pérez, exministro de Gobierno, miembro del Partido Panameñista, y al abogado Ernesto Cedeño Alvarado, también una fuente pues, utilizada por los medios de comunicación. Lo dicho, empecemos analizando una de las bombas que estalló esta semana referente a dinero de lavado de, dinero de lavado de dinero que quedó incluido dentro de la campaña de Juan Carlos Varela. ¿Cómo ocurrió esto? Don Alejandro, pónganos en perspectiva. Bueno, mira, el FBI, la DEA y el Departamento de Justicia iniciaron una investigación que el blanco de esa investigación era un ciudadano norteamericano de origen italiano que se refutaba en ese momento que era parte de la mafia italiana de New Jersey, de la famosa y llamada familia Gambino. Incluso en la televisión hubo un programa de televisión, Los Sopranos, que describía las actividades de esta familia Gambino. Ellos, además de otras actividades ilícitas, como es secuestro de camiones, prostitución, préstamos tiburones, tienen el negocio de las apuestas ilícitas. Las apuestas ilícitas en este caso eran vía internet y se desarrollaban en Costa Rica. Pero el blanco era este mafioso italiano, que resulta que después de una investigación prolija lograron la detención del mafioso italiano, del esposo de una joven que se llama Michelle Lazo, que es hija de quien durante el periodo en que Varela era canciller, se desempeñaba como cónsul de Panamá en Seúl, Corea. Esta muchacha controlaba una cuenta con su marido, su esposo, no recuerdo el nombre, y Por eso en Estados Unidos. en los Estados Unidos. Y la plata proveniente de las apuestas ilegales, todo, era lavada a través de esta cuenta. Cuando esta muchacha ve que la situación se le complica, la situación jurídica, esta muchacha llega a un acuerdo con la Fiscalía norteamericana. Es lo que en inglés se llama plea bargaining. El plea bargaining, o el arreglo con la Fiscalía, garantiza una reducción de la pena, pero crea condiciones muy, muy concretas. Uno, tú vas a contestar todo lo que se te pregunte y vas a decir todo en referencia a la investigación que se está desarrollando. Y dos, no puedes mentir ni ocultar nada. Y ella habló y cuando cautelan la cuenta bancaria, se dan cuenta que esta cuenta bancaria recibía dineros de Seúl y de Kobe, Japón. Que ese dinero pasaba por esa cuenta, iba a parar a una cuenta en Panamá, en el Banco Panamá, de una fundación que se llama Don James. Esa estructura era diferente a la estructura de los dineros provenientes de las apuestas y actividades ilícitas que pasaban a través de la cuenta. Y esta muchacha explicó que lo que pasaba es que los cónsules panameños, en el periodo en que Juan Carlos Varela era canciller, remitían a estos dos consulados esos fondos, y los dos cónsules estos remitían esos fondos, el de Seúl y el de Kobe, remitían esos fondos a la cuenta objeto de la investigación en los Estados Unidos, y de ahí se remitían los fondos a la Fundación Don James, y de ahí se giraron cheques que, entre otros de los beneficiarios, está Juan Carlos Varela,
está un familiar de Varela que se llama Luis José Varela, está el pago de cuentas de American Express y de Citibank, y también otros familiares cercanos a Varela, otras personas cercanas a Varela, y también una persona que en su momento fue asistente de Varela en la Cancillería y otra persona que fue en su momento el chofer de Varela en la Cancillería. Se habla de más de 30 millones de dólares que movió esa fundación. Se habla de 33 millones de dólares. Definitivamente que este es el escenario. Juan Carlos Varela tiene que dar muchas explicaciones, pero para nosotros los panameístas, yo soy miembro de la máxima autoridad del Partido Panameísta, que es la Convención Nacional. Yo soy convencional por el corregimiento de Juan Díaz. Fui hasta hace año y medio miembro de la Junta Asesora del partido, renuncié. He sido directivo del Partido Panameísta en múltiples ocasiones y yo me siento avergonzado que nosotros los panameístas estemos experimentando esta situación donde el candidato presidencial del Partido Panameísta, a quien no apoyé ni apoyaré, lo hayan vinculado medios norteamericanos periodísticos a esta operación de lavado de dinero, en el cual se ha condenado a 2 personas 20 años y por la cooperación que dio la señora Michelle Lazo se le impuso una sanción menor de 3 años de libertad vigilada, pero ella fue una testigo de la fiscalía, fue testigo de cargo contra su propio esposo y contra el mafioso italiano. Si ella se tiene que cuidar a alguien es de la mafia italiana. Licenciado Osaña, yo tengo una pregunta. Voy contigo, Mirna. Desde el punto de vista legal, también para usted, señor Pérez. ¿Qué es lo delicado desde el punto de vista legal de todo lo que está aconteciendo, de toda esta Varela Gate, como tú le llamabas, Fernando? ¿Qué es lo delicado desde el punto de vista legal? Primero, felicitaciones. Cristo resucitó. Así que debemos estar contentos porque hoy celebramos ese día. Desde el punto de vista técnico, hay 3 vertientes. Primero, como lo habló precisamente con muy buena inteligencia aquí precisamente Alejandro, en esa cuenta convergen dos caudales. Uno es materia de investigación de la Contraloría General de la República, que es la que debe investigar las cuentas, en este caso de los consulados, y emitir el finiquito correspondiente. Entonces yo quiero saber, y sería bueno pues precisar si la Contraloría General de la República ya hizo el audito correspondiente sobre esas cuentas específicas, porque es una disposición constitucional que le endosa a la Contraloría General de la República a investigar, porque podía ser un supuesto delito de corrupción de funcionarios públicos, el hecho de que exceda de los beneficios de un cónsul, tratando de triangular desde el punto de vista técnico solamente la remesa de los consulados para un fin supuestamente ilícito. Entonces, la que debe tener la punta de lanza en una investigación tocante a los consulados, a mi criterio, es la Contraloría General de la República, que debiera un momento determinado decir, ¿sabes qué? Todo se auditó, todo se hizo bien o no se hizo bien. Y en base al audito, yo estoy delegando el punto 2, en este caso, de las apuestas ilegales, y circunscribiendo primero el punto primero, que es precisamente el desvío o la incorporación, en este caso, de remesas no muy acordes con el derecho para otros fines que no corresponden de acuerdo a la ley. Cuando se habla de triangular, para que la persona que nos Sí, está viendo en ¿cómo este se lava? momento, ¿cómo se hace esto? De triangular, hablamos de ese término. Bueno, mira, yo leí 4 periódicos han mencionado este caso y los he leído todos. El Diario de las Américas, el Times Union, que dijimos que era de Albany, Nueva York. Nueva York. de Albany, que fue el lugar donde se celebró la audiencia y donde condenaron al esposo de Michelle Lazo a 20 años y al mafioso italiano a otros 20 años. La Jornada de México y el Sun Sentinel. Mira, aquí hay 2 etapas que hay que recorrer. Uno, la etapa de las transferencias de dinero que iban a través de más de 26 cuentas bancarias en más de 14 países. La mayoría paraísos fiscales, los llamados paraísos fiscales. Incluso algunas de las cuentas que terminaron
los dineros siendo depositados en la Fundación Don James, que es la cuenta donde salen los pagos a Juan Carlos Varela. También hacen triangulación en otras cuentas. Por ejemplo, para tenerlo más claro el concepto de lo por que ejemplo, es. en esa cuenta que fue cautelada por la autoridad americana y que era blanco de la investigación, se recibieron de Seúl y de Kobe, Japón, dineros. Esos dineros de esa cuenta en los Estados Unidos pasaron a una cuenta en el Banco Panamá, que es una cuenta de Fundación Don James. Ahí está el Y de ahí se giraron cheques y varios cheques fueron a parar a la cuenta 01-102-00213-8 del Global Bank. La persona que abrió la cuenta del Global Bank y retira los dineros del Global Bank recibe el dinero después de una triangulación, porque la plata que vino de Kobe y la plata que vino de los consulados se pudo haber transferido directamente a esta persona. Y son pagos recurrentes. Pero, ¿Y quién es? pero el problema aquí es que, y esa es la pregunta que yo me haría, por eso pienso que además de la Contraloría, esto es objeto de investigación del Ministerio Público. ¿Por qué, me pregunto yo, los cónsules de Corea, de Seúl en Corea y de Kobe en Japón, a través de triangulación, a través de cuentas bancarias, envían dinero y ese dinero termina en las manos o en el bolsillo de Juan Carlos Varela, ¿Y quién es el dueño de esa que cuenta? era canciller en ese momento? Porque todas estas transacciones se dan del 2009 al 2012, cuando Juan Carlos Varela era canciller. ¿Por qué? Esa es la pregunta que yo me hago y que se tienen que preguntar todos los panameños. ¿Por qué dinero de los consulados remitidos por cónsules terminan en las cuentas bancarias de Juan Pero Carlos no fue Varela? la misma denuncia que a su vez hizo Suresh Cedeño, que era vicecónsul en Miami, contra Baby Valderrama, e incluso enseñaba los cheques cambiados de 5.000, 30.000, no 50.000. Sí, porque definitivamente no solamente es la Fundación Don James, hay otras sociedades anónimas en las cuales otros miembros de la cúpula varelista han sido beneficiados con cheques, pero el origen de los fondos son los de las transferencias que hicieron desde Corea y desde Kobe los cónsules a diferentes cuentas bancarias. Esta es la cuenta en la cual se descubren los cheques girados a nombre de Juan Carlos Varela. Yo quiero decir dos cosas. Una, que uno de los voceros de la campaña Varela dijo que eso había sido una invención cibernética, un mecanismo, portal que no existía. un portal que no existía. Puso en duda inclusive la Aquí yo publicación. tengo los periódicos impresos en papel. Aquí está la noticia. Este es el 15 de abril. No, este es el del 14, que es la ¿Esta es noticia. la jornada? No, dice este la es el diario jornada. Las Américas, en papel. Dice, implican a candidatos en lavado de dinero. Y se emplearon en la campaña de Juan Carlos Varela. Aquí está en papel. Esto no es invención cibernética en internet, nada de esto. Este es un papel. Y el otro papel que tengo es el diario de Las Américas, donde no solamente hablan de Varela vinculado a esta actividad, sino que además dicen, candidato panameño pifia con Diario de Las Américas, y hay un editorial donde dice, Varela mata al mensajero. Y que esto es real, esto no es una invención, y además hay que leerse, en internet pueden leerse el Times Union de ayer, la Jornada de México de antes de ayer y el Sun Sentinel de hoy. Y yo les advierto
que ya otros periódicos de los Estados Unidos se van a hacer eco y otras cadenas de televisión se van a hacer eco de esta información. Y Aquí, agencias de noticias esto no también. es un invento, está en este periódico lo que nosotros estamos diciendo. Espérense, Vamos voy allá. a información comercial. Cuando vuelvo, regreso contigo, Dustin. Y desde la campaña del vicepresidente dicen, esto es un ataque político. Es después del cambio. Panamá Decide 2014. Tu mejor elección. Panamá Decide 2014. Tu mejor elección. Y seguimos en Panamá Decide reiterándole esas felicitaciones hoy, día de Pascua Resurrección. Te recuerda que esta es una parte de la alianza informativa del diario El Panamá América, de KW Continente y de esta casa Next TV. Dustin, tenías la palabra. Sí, hay cosas que creo que es importante aclarar a los televidentes y que ha estado durante esta semana en el caldero de la opinión pública. Los voceros de campaña de Juan Carlos Varela han dicho de que ese es un caso cerrado y que es un ataque político. Sin embargo, han aceptado que desde Fundación James, Don James, se emitieron pagos y se emitieron cheques a favor de Juan Carlos Varela y de miembros de su familia. ¿Qué opina usted con respecto a esa posición de los panameños? Por eso yo insisto que este no es un caso cerrado, porque ya no se trata aquí de las 3 condenas que se dieron en la corte de Albany, New York. Aquí se trata de averiguar lo que nos compete a nosotros, los panameños. Es una vergüenza que nosotros estemos vinculados a una cuenta de la mafia italiana, la familia Gambino en Italia. Es una vergüenza que hayan salido nombres vinculados a este esquema de lavado de dinero. Pero lo que nosotros tenemos que averiguar, insisto, es por qué los cónsules, particularmente los de Seúl y Kobe, mandaban dinero a la cuenta esa cautelada y hoy cerrada, y de esa cuenta se remitía a otra cuenta en Panamá, y resulta ser que hay cheques girados a nombre del canciller de la época. Es decir, estamos hablando de dinero enviado por cónsules al canciller de la República de Panamá en esa época, pero no son cualquier cónsul. Ahora, para Son aquellos que cónsules que nombró Juan Carlos Varela. ¿Quiénes son los cónsules? Para aquellos que no han leído, y quiénes eran los cónsules en ese momento, cuáles son los nombres, y si son ellos o deberían ser ellos, entonces, también objeto o parte de esta investigación que se realice. No sé, licenciado, si usted quiere Lo que decir pasa algo. es que, Licenciado Pérez. conforme a la Constitución y a la Ley Orgánica de la Contraloría, hay un ente que emite finiquito a la gestión de todos los cónsules y es la Contraloría General de la República. Yo pienso que debe iniciarse, si es que no se ha iniciado, 3 investigaciones. Una, la Contraloría General de la República, la Fiscalía General Electoral, porque estamos hablando en cuanto a las noticias, que hubo una especie de donación de una fundación Don James a la campaña, supuestamente a la campaña de Juan Carlos Varela. Esto viola el artículo 190 del Código Electoral. En tal sentido... ¿En qué sentido? Bueno, porque está precisamente el artículo 190 del Código Electoral prohíbe, primero, donaciones mala vida, anónimas, de gente extranjera. Y no se puede robustecer nuestro sistema democrático electoral flagelando lo que ya se ha establecido como prohibición. En tal sentido, si hay una noticia que dice que supuestamente se ha abastecido una campaña electoral con fondos foráneos, eso flagela el artículo 190 del Código Electoral. Por otro lado, según las noticias, pareciera que hay una supuesta corrupción de funcionarios y un supuesto blanqueo de capitales. Y eso es materia atinente al Ministerio Público. En tal sentido, yo creo que ya ex oficio Ana Belfond debiera haber iniciado. Y yo no entiendo, y el ciudadano debe comprender, y yo no estoy de esa tesis de que hay una persecución política. Yo creo que así como la actual procuradora ha hecho incorporar a través de asistencias judiciales la actualización del expediente de la vítola, así lo dio a entender en los medios de comunicación, porque precisamente se mencionaba, por ejemplo, algún panameño. Yo pienso que con esa misma diligencia, como buen padre de familia, debe hacer lo propio en integridad e igualdad. Yo quiero que usted sepa, apreciado televidente, con esa misma diligencia que se ha actuado en un caso, debiera actuarse en este caso. A mi juicio no ha prescrito esta acción. El hecho de que si bien hay una sentencia en firme y debidamente ejecutoriada contra unas personas, pero ha salido a la luz que hay unos cheques que se giraron
en nombre de un panameño y de un supuesto blanqueo de capitales, en este caso de apuestas ilícitas. Esto debe ser motivo de investigación. Y lo preocupante y lo objetable no es que estamos en un proceso electoral, porque lo estamos. Sí. El hecho cierto es que hubo una sentencia y hay unos cheques. Si no se han desvirtuado como ilegales, en el evento de que se hayan aceptado como válidos, yo creo que eso merece, además de una aclaración, Nos los nombres de los una cónsules. investigación. Una investigación, yo le digo, respetando, eso sí, la presunción de inocencia Claro. y el debido proceso. Yo no estoy condenando a nadie, pero con esa misma diligencia investigativa de un caso, la vítola, debe hacerse lo propio en este caso, que se está mencionando a un panameño, en este caso Juan Carlos Bueno, Varela. se está mencionando a un panameño que es del vicepresidente de la República, el canciller, No es candidato cualquier presidencial panameño. y presidente del partido panameñista. ¿Y este dinero entró en algún momento o tenía que ser manejado por el tesorero del partido panameñista, Alejandro? No, porque es dinero producto de una actividad ilícita. Porque aquí hay... No, aquí digo, hay- cuando ya entra a la campaña de Juan Carlos Varela. No, digo, déjame explicarte una cosa. Aquí hay un concurso de delitos. Aquí hay por lo menos un acto de corrupción. ¿Por qué los cónsules de Seúl, te voy a decir los nombres, estoy leyendo la página Supuesto 3A, acto de corrupción. Creo que estoy leyendo la página 3A del Diario de las Américas del 14 de abril del 2014. ¿Por qué los cónsules? No, ¿por qué? No, yo no estoy diciendo, porque esto está probado que ellos remitieron el dinero a la Sí, está cuenta, registrado en a la la cuenta de la mafia italiana en Miami que manejaba Michelle Lazo y su esposo. ¿Por qué los cónsules? Jaime Lazo del Castillo es cónsul en Corea del Sur, que es el papá de Michelle Lazo, una de las encausadas y condenadas en este proceso. Don James es por él, entonces. Y, por supuesto, y Alberto Aristide Arosemena Medina, que era el cónsul en Kobe, Japón, que es el hijo del suplente del diputado José Luis Varela por PC. ¿Por qué ellos mandaban dinero a la fundación, Fundación Don James, que después terminaba en las manos de Juan Carlos Varela o en el bolsillo? El como Ministerio quieran Público llamarlo? debe entonces actuar. Por supuesto, porque no se trata solamente del acto de corrupción, sino que ahí, cuando pasaron por las dos cuentas, lo estaban lavando. Y Ahora, eso, hay ese muchas- delito en Panamá, porque la corrupción es un delito ligero, pero el delito de lavado de dinero proveniente de cualquier actividad ilícita que incluye, tú sabes que hicieron la reforma del Código Penal y ahora el lavado de dinero no solamente es de droga, incluye la corrupción, el secuestro, la extorsión. Es lo que se llama blanqueo de capital. El blanqueo de capitales es una pena de 12 a 15 años. Ahora, Juan Carlos Varela ha aceptado que él recibió esa donación, no lo ha negado. en Pero ningún él tiene que momento. dar una explicación en concepto de qué recibió eso de los cónsules. Porque él siendo canciller del 2009 al 2012, él no tenía por qué recibir dinero de los cónsules. En concepto de qué él recibía ese Pero dinero de los es que cónsules. todavía lo que no queda claro es por qué ese dinero tuvo que pasar por Miami y caer en esta cuenta. Ese es el esquema que estamos hablando de la triangulación. Es que no queda claro también en cómo la Fundación Don James y cómo Juan Carlos Varela y sus voceros pueden decir de que no recibieron dineros productos de lavado de dinero, si no hay una explicación de una segregación del dinero que entró a esa fundación. Entonces, quedan muchas dudas que ellos deben explicar. Porque si recibe $50,000 en un cheque, no necesariamente ese es un $50,000. Que no es moco de pavo, es decir, Exacto, estamos hablando Yo de- diría, específico más allá de de un una aporte. explicación de ellos, que son los mencionados, las autoridades competentes. Porque no es que todo lo que me entre a mí como cónsul lo debo girar, en este caso una cuenta específica, eso va al erario, eso va al Tesoro Nacional. Para mí, además de las explicaciones, en este caso de los mencionados, respetando el principio de presunción de inocencia, yo creo que las autoridades competentes, primero la Contraloría General de la República sí dio finiquito a la gestión de esos cónsules. Dos, el fiscal general electoral, porque tiene que haber algo que se mencionó de una donación electoral, una donación, una campaña, y eso viola el artículo 190 del Código Electoral. Y el Ministerio Público. Esto es sencillo. Yo sé que algunas personas están tergiversando, están pensando, bueno, esto es una persecución política. Usted puede tener, pues, la conjetura y se le respeta. Lo cierto es que es un hecho probado. Si hay una base Es un legal hecho probado, y un en hecho. este caso, que hay una sentencia y que hay unos cheques que han circulado que hasta ahora yo no encuentro que se haya negado la existencia, por lo menos, de esos cheques. Yo creo que es una función del Ministerio Público investigar con el respeto debido a las leyes y aclararle a la ciudadanía
Así como esperamos las aclaraciones pertinentes al caso de la vítola y que se está investigando. Todas las cosas se deben hacer y el Ministerio Público debe mostrar realmente diligencia y aclaración debe darnos a todos los panameños conforme a lo que el derecho dispone. En 1996 estalla el escándalo de Pérez Valladares con Castrillón Henao. Un caso muy similar, una donación de $10.000. La campaña pasada quedó enturbiadísima por el caso Murcia. Esto también es un nubarrón y es otro señal de alerta a la política nuestra, que estén bien pendientes del dinero, de dónde lo reciben y a pesar de por dónde pasa. Bueno, mira, decía un gran pensador alemán que la historia se repite a veces como tragedia y a veces como farsa. Yo creo que en esta ocasión se repite como farsa. Aquí llega gente a hablar del candidato presidencial de Cambio Democrático, a hablar del presidente de la República y se presentan ante la gente como si fueran impolutos, como si tuvieran 100% integridad, como si fueran personas. Yo todavía recuerdo cuando los barelistas atacaban a Mireya Moscoso y decían, tienen la mano sucia, ¿ok? Y ellos eran las manos limpias. Entonces, aquí hay una farsa. La farsa de los que tienen dos discursos. La farsa de los que tienen dos caras, la que presentan al público y la farsa de lo que realmente es. Mira, yo me enfrenté a Juan Carlos Varela en el 2010 dentro del Partido Panameñista. Y yo me dediqué a ver qué él hacía. Él nombró puros allegados a él en los consulados y en la embajada. Hey, todos esos tipos que están ahí son familiares de él o amigos o trabajaban en Varela Hermano. Y yo en esa época sabía que el producto de ellos, uno de los productos de ellos, no lo conocía en ningún lado. Después de 26 meses en el gobierno, una vez dijo uno de los Varela que en la televisión que el ron de ellos ya se comercializaba en 43 países diferentes. O sea, utilizaron la estructura consular panameña para promocionar ese producto, porque no lo tenían antes. Entonces, por ahí empieza todo. Entonces, además de eso, viene ahora este tema de la plata de los consulados y que pasa por una cuenta de la mafia italiana y llega a Panamá y lo recibe él y sus allegados. ¿Me explico? Esta semana también estalló algo sobre, recuerdo, y lo publicó Panamá América, sobre los beneficios que recibieron algunos precisamente de esos voceros de Juan Carlos Varela de este gobierno. Correcto. Y yo tengo la lista aquí de eso. Pero terminando con el concepto falsario. ¿Me explico? ¿Cómo tú puedes atacar a un gobierno, atacar a un candidato, si tú eres peor que él? Mira el caso del presidente de la República. Aquí ha salido Balbina y ha ido 100 veces a la televisión por un caso que en el peor escenario la víctima va a recibir 4 años de cárcel. Este es un caso que en los Estados Unidos la pena máxima es cadena perpetua. El mafioso italiano y el marido de Michelle Lazo, ella confesa, lo que yo estoy hablando según los periódicos confeso, según las actas de la audiencia confeso, deben estar felices porque nada más le metieron 20 años. 20 años. Esto es un caso grave de lavado de dinero. ¿Tú sabes cuántos estamos hablando que pasaron por esa cuenta? Desvío de 117 millones pasaron por la cuenta esa en Miami. Y qué suerte. Quedamos embarrados los panameños en un caso de lavado de dinero. Entonces hablan de la víctima como si fuera la divina pomada. Pero yo no veo a Balbina hablando de este caso de lavado de dinero. Aquí hay 3 delitos en Panamá. Corrupción, lavado de dinero y asociación ilícita. Porque está el cónsul en Kobe, está el cónsul en Seúl, está Michelle Lazo en Miami y están los que recibieron la plata aquí en Panamá. Eso es asociación. Eso es asociación. Entonces, aquí nadie habla de eso. ¿Cuál es el discurso? Utilizaron la estructura consular panameña para servirse a sus intereses personales. Entonces nos dicen en su discurso, nos dicen en su propaganda de que ellos creen primero en Panamá. Es una farsa, ellos creen primero en sus intereses. Porque yo siendo miembro del Partido Panameñista, y al igual que los 286,000 miembros, no hubiera gustado que Varela nos regalara aunque sea una soda de toda la plata que recibió de los consulados. Y no lo hizo. Entonces, ciertamente,
yo siento que estamos frente a una farsa. La farsa de los que dicen dos discursos, la farsa de los que tienen dos caras, la farsa de los que tienen una vida para unos y una vida oscura que no conocemos, pero la vamos a conocer. Porque la verdad siempre aflora, hermano, la verdad siempre aflora. ¿Debería pronunciarse el Tribunal Electoral? El Tribunal Electoral, el Colegio Nacional de Abogados, Malvina Herrera, en el partido, ¿dónde está el fiscal del partido panameñista? O sea, Isabel Blandón, ¿qué hizo? ¿Dónde está el defensor de los miembros? Arnulfo Arias Olivares. Estoy seguro que se va a pronunciar Arnulfo Arias Olivares. Pero esto es una vergüenza, pero a la vez le quita la careta al candidato varelista, que yo no voté por él, ni participé en su farsa, y al final solamente el 20% de los 286,000 inscritos le dieron el voto para que fuera Esto es candidato. algo que se bueno, Voy vamos primero ver a si- información comercial. Seguimos. Usted está viendo Panamá Decide y vamos a un cambio y volvemos. Panamá Decide 2014. Tu mejor elección. Panamá Decide 2014. Tu mejor elección. Y seguimos en Panamá Decide 2014, un esfuerzo de la alianza informativa de KW Continente, Next TV y el diario El Panamá América. Mirna Ortega. Fernando, el licenciado Pérez aquí presente, ¿es cierto que esto ya se sabía desde hace unos meses atrás y que se comentaba incluso que esto estaba ocurriendo y que ocurrió del periodo que mencionamos, del 2009 al 2012, que eso ya se sabía, que era Vox Populi, como decimos aquí? Bueno, sí se sabía. Yo lo supe desde el junio del año pasado porque una persona me vino a mí a consultar legalmente qué podía hacer. Que habían detenido a una amiga de él en los Estados Unidos. Michelle Lazo. Y que resultó ser Michelle Lazo, y que ella le había pedido que él fungiera como directivo y como firma autorizada en diferentes cuentas bancarias. Esa persona es miembro del Partido Panameñista, esa persona no es de mi facción, no es mirellista, esa persona es de la facción de Varela, y me vino a consultar desde esa época. Esa persona volvió de mí en octubre y me dijo, estoy en problemas. ¿Por qué? Porque Michelle Lazo hizo un arreglo con la fiscalía y se va a declarar confesa. Yo estoy en problema porque yo aparezco en varias de las sociedades y yo firmé algunos de esos cheques. Y esa persona vino de mí. Yo la verdad... ¿Qué le dijo usted? Yo la verdad tenía esta copia de este cheque desde esa época. Y este cheque, la verdad, como es una copia simple y yo dudé, yo no lo mencioné, pero que resulta que yo tengo este cheque de hace rato en mi oficina. Y este cheque es uno de los cheques que sale publicado en el diario Las Américas. O sea, esta copia es una de las copias que aparece en el diario de Las Américas. Entonces, resultó cierto la información con respecto a esto. Y ciertamente, los que puedan tener la oportunidad de leerse el arreglo que hizo Michelle Lazo con la Fiscalía de los Estados Unidos, con el Departamento de Justicia, se van a dar cuenta de lo que declaró esta muchacha y que es la base de que ahora todos sepamos que cónsules panameños en el extranjero remitían fondos que al final terminaban en la cuenta bancaria de Juan Carlos Varela. Hay un punto interesante que he visto en algunos medios, y aunque respeto la línea editorial de los medios, discrepo en cuanto al contenido. Me acuerdo que en el caso del hábito italiano se le hacía mayor énfasis al contenido que de cómo llegó la información a la persona que lo divulgó. Pero en este caso precisamente se está cuestionando cómo llegó la información. Evidentemente que el periodista manifiesta que una de las fuentes es documentación de la Unidad de Análisis Financiero y ahí hay, por virtud de ley, información confidencial. Pero están tratando, a mi juicio, le están dando mayor énfasis al por qué se divulgó, quién lo divulgó y no al contenido de la información. Quien les habla, yo creo que debemos establecer ese mismo sistema de prioridad en este caso y apelar al contenido. Yo creo que en una investigación se aflorará si hay culpables o no de la infidencia, pero no debemos descartar la importancia del contenido de esa información. Si hay cheques, si se cobraron, y en tal sentido yo pienso que las tres unidades correspondientes, Contraloría General de la República,
Fiscalía General Electoral en cuanto a donación, porque se afirma que hay donación foránea en una campaña. Eso se tiene que investigar. Y el Ministerio Público, a mi juicio, como no ha habido casos aquí en Panamá, para mí son presuntos actos de corrupción, presuntos actos. Yo no me voy a apelar, no voy a adoptar la sentencia foránea, pero yo, por la ley localista que tenemos aquí, debe hacerse las investigaciones y las aclaraciones correspondientes. ¿Podría este en caso derecho. correr el riesgo, licenciado, de quedar como otros más en nada? ¿O cuál va a ser el costo político que podría tener esto en la solamente un campaña, costo político, es decir, en la campaña de Juan no un Carlos proceso Varela? real. Pero yo lo que digo es una cosa, esto es mentira. A nivel interno del Esto es partido. mentira. Juan Carlos Varela ha dicho que no recibió fondos de la Fundación Don James. Yo creo que él tiene que explicar públicamente y explicar ante las autoridades judiciales en nuestro país esto. Yo no creo que él pueda negar esto. Esta mañana yo oí a la esposa de él diciendo de que primero dijo que era mentira, pero después dijo que iba a verificar. Y cuando ella dijo que iba a verificar, yo dije, bueno, no metió la pata. Que no resulte después que hay algún cheque que fuese girado de esa cuenta a nombre de ella, dije yo. ¿Me explico? Que no resulte después eso. Por eso me gustó cuando dijo, esto es falso, yo dije, metió la pata. ¿Se refería a qué cuando dijo que era Que falso? los cheques eran falsos. Cuando dijo después que bueno, había que revisar los cheques, entonces me dijo, sacó la pata. Yo lo que creo, y volviendo al tema de la farsa, mira, aquí hay doble discurso en este país. Y lo que más me molesta es que un doble discurso de nuestra propia gente del Partido Panamita, que ataca constantemente al gobierno, habla de sobreprecio y todo eso. Y tú me explicabas que hay algunos voceros, sí, hay algunos voceros, que han recibido una millonada de este gobierno. Una millonada. Yo no tenía idea que había recibido los voceros. Yo nada más tengo aquí ¿A quién nos referimos específicamente? cuatro diputados. Ajá. Asignación al diputado José Luis Varela. Este gobierno le ha dado 4.112.364 balboas. Asignación al diputado Jorge I. Arrocha de Penonomé, a quien yo logré que fuera diputado en una audiencia en el Tribunal Electoral. Este gobierno le ha dado $3.853.560. Jorge A. Rosas, que ahora es panameñista y es candidato nuestro en Tolé. 4-6. Este gobierno que tanto critica le ha dado 3.505.212. ¿Ok? Y por último, el que compra jamones en una mueblería, Baby Valderrama. Este gobierno le ha dado 3.679.824. Este gobierno le ha dado más de 13 millones de dólares a esto. Y yo me pregunto, ¿dónde está esa plata? Porque los panameñistas no han visto 13 millones de dólares le ha dado el gobierno a 4 diputados del Partido Panameñista. Y eso que no me tomé la tarea de buscar los otros diputados cuánto había recibido. Estoy casi seguro que si aquí hay en 4-13 y son 11, entonces estamos hablando de más de 20 millones que le ha dado este gobierno a esto. Y ellos son incapaces de decir en sus comunidades que este gobierno le ha dado toda esa millonada para ayudar a sus comunidades y se la plazan hablando mal del presidente Ricardo Martinelli, mal de este gobierno y mal del candidato que fue parte del gobierno que le dio plata a ellos para que ayudaran a sus comunidades. Dustin. ¿Esto va a afectar en las elecciones del 4 de mayo el escándalo, el Varela Gate, como se le ha conocido ahora? Yo personalmente no sé si va a afectar o no va a afectar, pero para mí es suficiente que una persona diga que tenga integridad y nos damos cuenta que no tengo, para censurarlo, sobre todo si usan el nombre de mi partido, si usan el panameñismo como plataforma política. Y eso es lo que me molesta. A mí me da vergüenza que el panameñismo, porque ahí dice el periódico dice el candidato presidencial del partido panameñista
vinculado a un caso de lavado de dinero en los Estados Entonces, Unidos. ¿por qué no se ha pronunciado el partido panameñista? No ha dicho nada acerca de este Bueno, caso. yo creo que la cúpula varelista, que hoy controla la estructura de gobierno del partido panameñista, yo creo que van a aparecer los nombres ahí en otros cheques. Yo pienso también que esto nos llama a la reflexión en varios puntos. Primero, la ley flexible que tenemos en cuanto a materia de donación, que solamente hay un ente que tiene que es el receptor de todas las cuentas de las campañas. Yo pienso que eso se debe publicar y para eso hay que hacer una reforma electoral para que los panameños podamos ser fiscalizadores de la donación. Inmediatamente, si nosotros hubiéramos sabido o sospechamos que hay un donante extraño, inmediatamente pues hacemos la denuncia de rigor. Hay hermetismo porque la ley así lo permite. Y más, el compromiso del pacto ético, y leo textualmente el compromiso de los partidos políticos que no están cumpliendo, dice el numeral 5, mediante su publicación a través de los medios impresos, radiales, televisivos e internet, preferiblemente antes de las elecciones, ¿de qué? De todas las cuentas. Ese preferiblemente antes de las elecciones, ningún partido lo está haciendo porque no les conviene. Yo creo que en la medida que en nuestro proceso electoral se vayan publicando quiénes son los donantes en los medios de comunicación para que la ciudadanía fiscalice, se va a hacer más transparente en este caso el proceso electoral. Y por otro lado me preocupa, en este caso, que el manejo que los padres de la patria le están dando pues a eso lo que le llaman partida circuital o asignación a través del PAN para obras de su comunidad. Yo creo que nosotros tenemos que revisar si ellos deben ser las personas más adecuadas de hacer esas obras o promover las obras de su circuito o pueden ser los representantes Sin del embargo, Varela sí corregimiento. dijo que todas las donaciones son reportadas al Tribunal Electoral e inclusive las donaciones que recibió de Lazo. Mirna, porque eso lo establece el Código Electoral y el Código Electoral no permite que el ciudadano fiscalice. Esto es petit comité entre, en este caso, los partidos políticos y el Tribunal Electoral. Yo no dudo de la transparencia y la inteligencia y la honestidad, en este caso, del Tribunal Electoral. Pero nosotros tenemos que tener la opción de poder fiscalizar y saber quiénes son los donantes de nuestros políticos, porque para mí es inadmisible que políticos se gasten millones de dólares y cuando son diputados la cifra a mí no me cuadra en cuanto a la inversión que ha dado en propaganda política y lo que va a generar un diputado mensualmente por ¿Usted 5 cree que este años. caso no ha terminado aquí? Mira, Va a continuar. mira sobre las donaciones. No se pueden recibir donaciones del extranjero. El artículo 190 lo Está dice. claro Correcto. como No es. se pueden recibir donaciones. Ahí él se está incriminando. Es una falta, un delito. Un delito electoral. Un delito electoral. No se puede recibir donaciones del extranjero. Además, la cuenta vino en Seúl, Corea, fue a Miami y de Miami se recibió acá. ¿Ok? Entonces es una cosa. Pero por otro lado también hay otra prohibición. Él puede decir, no, es un negocio que tenía con ellos. Ey, todos eran funcionarios de la Cancillería. ¿Ok? Entonces tú no puedes hacer negocios con la institución para la cual tú trabajas. O sea, tú no puedes hablar que hicimos un Eso está negocio. prohibido por la Constitución. Bien. Pero por último, dígame usted qué campaña electoral había en el 2010 y hay cheque del 2010. ¿Qué campaña electoral había en el 2011 y hay cheque del 2011? ¿Qué campaña electoral había en el 2012? Olvidémonos de que las contribuciones del extranjero constituyen un delito electoral. ¿Qué campaña electoral había en el 2012? Ninguna. Bueno, voy a información comercial. Usted está viendo Panamá Decide 2014 y venimos ya con las conclusiones del programa. Panamá Decide 2014. Tu mejor elección. Panamá Decide 2014. Tu mejor elección. Y seguimos en Panamá Decide 2014 como parte de la alianza informativa de KW Continente, Next, esta casa, Next TV, y del diario El Panamá América. Cuando se supo lo de Pérez Valladares en 1996, los partidos políticos en cónclave se sacaron el as bajo la manga del subsidio electoral. Pero ahora el problema está en que además del subsidio electoral siguen recibiendo donaciones. Mirna. No, yo quisiera saber realmente, ¿usted considera, señor Pérez, que esto no ha terminado aquí, que es un capítulo que va a continuar? Yo creo que no ha ¿Se terminado. va a agravar? Porque hasta ahora las reacciones del grupo varelista han sido erráticas. Primero, un vocero de ellos dijo que esto era una falsificación que de internet, de cibernética, y aquí están los periódicos impresos con la noticia. Además hay 4 periódicos impresos y hasta CNN se va a hacer eco de este problema.
Después dijeron que esos cheques eran falsos. Después que lo iba a revisar los cheques, ahora veo que hay una declaración de Juan Carlos Varela diciendo que es una donación. Una donación, si es una donación de fondos del extranjero, es un delito electoral. Si además de eso viene de una persona que era cónsul mientras él era canciller, Juleta, eso es peor todavía. Yo creo que esto no se va a quedar así. Y yo le digo a Juan Carlos Varela que haga lo que hizo Michelle Lazo. Ella está liberada, en paz con Dios, porque ella dijo la verdad. Diga la verdad, Juan Carlos Varela. Licenciado Cedeño, ¿hay suficientes elementos para que se inicie un proceso en la parte electoral en víspera de una elección? Yo creo que si no se hace, además de la investigación electoral del Ministerio Público, se estaría violando la ley. Yo pienso que es una obligación del operador judicial investigar cuando se entera o le enteren de presuntas comisiones de antijuricidad. Y yo creo que estas comunicaciones, sin tratar de satanizar y condenar a ningún panameño, deben ser objeto de investigación, preservando la presunción de inocencia. En este caso, el Ministerio Público, Ana Belfon, por presuntos actos de corrupción, si es que se dieron a nivel de un panameño local que no ha sido juzgado, ella debe hacerlo y aclararle al país. Y él, en este caso, el fiscal general electoral, porque se habla de presuntas donaciones a campaña electoral de manera foránea y de manera anónima. Eso viola el artículo 190 del Código Electoral y la Contraloría General de la República, porque se está hablando de una triangulación de dinero que supuestamente no debía darse del erario, en este caso del cónsul, y ella debe investigar y hacer un audito correspondiente. Si no se hace nada, se viola la ley. Y yo no creo que se puede ponerle el mote de asunto de campaña sociopolítica porque hay una sentencia. O sea, nadie ha dudado ni ha negado que hay sentencia y hasta ahora yo no he leído algún tipo de negación a los cheques. Yo creo que para eso hay que investigar, claro, respetando las garantías procesales, pero se debe investigar y el proceso debe concluir con alguna decisión tribunalicia aquí en Panamá. Bueno, eso seguro seguirá siendo tema durante esta semana, una semana que va a ser intensa porque se puede decir que la recta final de las elecciones también está para el próximo 24, el anuncio de huelga de Suntrack, así que vamos a tener una recta final electoral bastante cargada. A los invitados de hoy, don Alejandro Pérez, a Ernesto Cedeño Alvarado, bueno, a Mirna, a Dustin y sobre todo ustedes, felices Pascua de Resurrección. Usted está viendo Next TV y esto fue Panamá Decide. Panamá Decide 2014. Tu mejor elección.